Bueno, pues recuerden que a mamá no le regalen electrodomésticos que solo la hacen trabajar más. Regálenle amor. ¿Qué tal un relajante masaje de Green Spa? Elige entre los paquetes especiales para mamá con descuento aplicado. Hay uno que se llama Medio Day Spa 2 con 1 hora de masaje relajante y envolvente, vinoterapia por solo $1,200. Visita www.greenspa.com.mx y conoce nuestra amplia gama de servicios. Green Spa está en San Luis Gonzaga, 5193, Colonia Jardines de Guadalupe. Dale like a su Facebook, Green Spa México, y haz feliz a mamá. Y bueno, pues ahora sí, continuando con nuestro tema, hipoacusia asociada a otras enfermedades, con la doctora Cintia Cárdenas y con la maestra Elizabeth González. Qué importante conocer todas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque van ligadas a problemas en el habla, Cintia. Y tú nos comentabas que hay otras más que teníamos que tomar en cuenta, como el albinismo, fue una de las que me acuerdo. ¿Cuáles otras? Sí, enfermedades cardíacas, enfermedades asociadas a patologías neurológicas que pueden generar encefalopatías, enfermedades musculoesqueléticas, incluso, bueno, en el periodo neonatal, que es donde más común pueden presentarse las infecciones, o durante el embarazo, hay que descartar que la madre no haya tenido citomegalovirus, VIH, sífilis, rubiola. Todas esas pueden generar la hipoacusia al niño. Incluso al nacer hay muchos factores que pueden generarle hipoacusia también, como el uso de oxígeno por secundaria hipoxia neonatal, que el niño no haya respirado al nacer, que haya tenido algún traumatismo, el que hayan usado forceps, que se le haya tenido alguna infección en el periodo postnatal, o que la madre haya tomado antibióticos durante el embarazo. ¿O algún medicamento, algún antiinflamatorio en el primer trimestre del embarazo le podría ocasionar algún daño? Pues antiinflamatorios no como tal, o más analgésicos. bien los ototóxicos, los analgésicos involucrados en hipoacusias o asociados son los AINES, que son aspirina, el ibuprofeno, el naproxen. Esos son los que están directamente relacionados, pero más los antibióticos como los aminoglucósidos, ¿no? Amikacina, gentamicina, kanamicina, que le hayan tenido, por ejemplo, una infección de vías urinarias, le hayan indicado amikacina inyectable y eso sí le puede generar hipoacusia. Sí, claro, hay que decirlo, son antibióticos que deben de ser recetados por un médico por un periodo de tiempo necesario para que la infección ceda. Pero uno como mamá, digamos, le funcionó a mi hijo y se lo voy a recetar al otro, que es lo que se hacía antes de que se exigiera la receta por el médico, porque para mí se me hizo fabuloso, que esa es la razón de ser. ¿Por qué? Porque cuántos casos de hipoacusia o cuánto daño no hubo renal o cuánto daño no hubo al oído precisamente por el abuso de los antibióticos. Así sí es. Y en relación pues a la terapia, entonces ya vimos que se desencadenan una serie de factores cuando el niño a etapas ya no tan tempranas presenta algún grado de hipoacusia. Aquí se debe trabajar en conjunto, entonces, la importancia de que la madre entienda el problema de su hijo y que trabaje con él. Sí, fundamentalmente el primer periodo de terapia no va directamente enfocado al niño, va enfocado a que la mamá primero asimile el diagnóstico que se le ha dado, porque regularmente es un golpe fuerte. Los papás regularmente piensan en cuánto voy a gastar en los auxiliares, no están pensando en qué voy a poder hacer con mi hijo o por mi hijo, están pensando que ya no va a poder ir a la escuela X, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar primero psicológicamente con los papás. Fase número 1. Fase número 2, tenemos que dar una guía de manejo especial en casa, porque ya no vas a poder manejar al niño a través de gritos o a través de estarlo molestando porque piensas que no te hace caso por rebeldía o que tenga otro problema emocional. No, los papás van a tener que aprender a hablarles de una manera específica a la hora de bañarse. ¿Por qué? Porque es el momento de dar la terapia relacionada con la percepción del sonido del agua, con la vibración de las llaves del
del agua, el sentir el flujo del agua en los pies nos va a ayudar también a que los niños vayan percibiendo sonidos, y en el caso de que no tenga lenguaje el niño, en ese momento nosotros estamos dando terapia al decirle te voy a lavar las manos, te voy a lavar la cabeza, te voy a lavar el brazo, y el niño va a aprender a leer los labios, que es una de las principales fases de la recuperación o de la metodología que vamos a llevar para que aprenda un lenguaje oral, ¿sí? La mamá es quien va a dar la terapia en casa y nosotros la vamos a continuar en consultorio o en la escuela. Tiene que haber enlace entre escuela, casa y terapia del lenguaje. No puede ser nada más en un solo lugar. Aquí en este sentido cambia el pronóstico, digamos, en cuanto a que el niño se pueda comunicar más fácilmente, si es el primer niño o si hay más niños en casa. Sí. Regularmente cuando hay más niños en casa se facilitan las cosas. ¿Por qué? Porque tiene ejemplos a seguir, ¿sí? Si tenemos un hermano mayor, el hermano mayor nos va a ayudar a establecer los patrones del lenguaje, ¿sí? Porque regularmente un niño con hipoacusia genera palabras sueltas, le cuesta mucho trabajo armar frases, y el hermano es el que puede establecerle esos patrones del lenguaje. Cuando tenemos un hermano más pequeñito y no tenemos desarrollo del lenguaje del que tiene hipoacusia, entonces nos los podemos llevar a la par, ¿sí? Ahora sí que hacemos una simbiosis sin quererlo, pero tenemos que hacerla para que los dos vayan trabajando al mismo tiempo. El bebé que empieza a hablar con el niño que empieza a hablar aunque tenga 2 o 3 años. Y aquí, a ver, doctora Cintia, cuando a un niño se le diagnosticó ya hipoacusia, ¿en qué momento, si no es tan severa, digamos, podría ponerse un aparato auditivo que le ayudara, obviamente, a escuchar y por lo tanto a hablar bien, que su desarrollo sea lo más normal posible? De inmediato. De inmediato, aunque esté bebé, ¿y se va regulando entonces, se va cambiando el aparato o qué se hace? Sí, se tiene que regular y programar según el grado de pérdida auditiva, porque luego también pasa mucho que se maldiagnostican y le ponen un aparato súper potente cuando solo tenía una pérdida moderada o superficial y es perjudicial, ¿no? También, O sea, pero ¿de qué depende entonces esto de un mal diagnóstico? ¿Es frecuente que suceda y por qué sucede? Porque son mal derivados o están basados en un estudio no certero o que no fue diagnosticado adecuadamente. Hay muchos estudios que hacen de manera muy rápida o que el paciente no les cooperó adecuadamente, entonces pues dan un diagnóstico erróneo, se le pone un aparato, a los 3, 4 años el niño regresa y milagrosamente tiene una audición normal, ¿no? Cuando pues siempre escucharon bien. Pero aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la sugerencia? Porque obviamente un papá que va a hacerle o que lleva a su niño a hacerle este tipo de estudios va a confiar que el resultado es el correcto. No vas a decir tú, ay, no, capaz que se equivocaron, ay, Sí, no, a lo que mejor acudan no. con un profesional. A mí me ha pasado con con estudios de personas que no son médicos o que son técnicos o que no son audiólogos, ¿sí? Eso pasa mucho. O sea, tiene que acudir, si tiene un diagnóstico o la sospecha de hipoacusia en su niño o en el mayor, tienen que acudir a un médico audiólogo para que le hagan el diagnóstico certero. Aquí es posible, y lo voy a decir, a lo mejor es posible que uno es muy dado a ahorrar, entre comillas, ahorrar en lo que no tiene que ahorrar. Entonces, si a mí me dicen que el doctor me puede hacer un estudio, que es un doctor que no está preparado para eso y me voy, es como un ahorro mal entendido. Aquí me puede salir muy caro. Claro. Algo claro, que porque luego la inversión es mucha, o sea, los aparatos auditivos son caros, no es una inversión leve. Entonces, en la preocupación y en el susto, pues ellos los compran y les sale contraproducente, ¿no? Tenemos ahorita un caso en común, la doctora y yo. A la niña se le diagnosticó una hipoacusia. El estudio no fue completo porque la niña nunca llegó a dormirse mientras hicieron
un estudio que se llama Potenciales Evocados. Simplemente diagnosticaron que había una hipoacusia profunda, que probablemente era candidata para implante coclear, y en esa oportunidad, en la charla anterior que tuvimos aquí, yo me permití derivar a la niña con la doctora. La doctora revisó el estudio, se mandó a hacer otro estudio y curiosamente no era candidata para el implante porque la escucharon hablar. Y entonces, pues todo ese diagnóstico que ya existía se fue, si no totalmente para abajo, sí un 75% para abajo, porque la niña está desarrollando Su habla adecuadamente. Sí tiene la pérdida y sí va a utilizar un auxiliar auditivo, pero ya definido en otro estudio hecho ya con un profesional. Con un especialista. Tienen que ir cada quien, por eso cada quien tiene su campo de acción y no nos podemos meter en el campo de otro. Así de fácil. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos 3122-4200 y 3122-4266.